Bueno, perfecto. Entonces vamos acá. Vamos a la presentación. Clase 8, estrategia. Estuvimos viendo el análisis externo de la organización y ahora vamos a ver el análisis interno. Esta era una pregunta de las que habíamos visto en el parcial. Por ejemplo, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿para qué tipo de análisis nos sirve? Externo. Y dentro del análisis externo, ¿en cuál de los dos lo podríamos enmarcar? ¿Cómo en cuál de los dos? Cuando Claro, ¿A qué te analizamos, no entendí referís? la pregunta. cuando analizamos el ambiente externo de la organización, tenemos un ambiente general. Ah, dentro del sector industrial, es industria. Exacto. Y tenemos después también un recorte que a veces se le dice ambiente externo específico, ambiente externo del mercado industrial o ambiente externo de la industria, que en definitiva hace referencia a eso, al sector de actividad donde se enmarca la organización y que determina algunas líneas generales para todas las organizaciones que son parte. Ahí nosotros en el ambiente externo tenemos muchas oportunidades de determinar cuáles son las oportunidades y las amenazas, utilizando incluso la propuesta de Porter para nuestra organización. Oportunidades pueden ser, habíamos dicho, cambios en la estructura del mercado o en la estructura de la sociedad que coincidan con el camino que nosotros venimos recorriendo, que nos parezcan que se puedan fortalecer y adaptar, como para las empresas de e-commerce fue la pandemia, ¿no? Una gran oportunidad de desarrollo. O muchas veces estos cambios que se producen en la sociedad y en el entorno, si bien no nos benefician directamente a nosotros, generan un cambio de paradigma para el otro, para mi competencia. Entonces me da la oportunidad a mí de emparejarme, de ponerme más a tiro, de estar más cerquita. De decir, bueno, la verdad es que yo vendo ropa y al lado de mi local tengo un local enorme. Tengo un Falabella. Y obviamente la gente entra primero al Falabella antes de venir a mi local. El mío entra así, de casualidad, así pasa. Si está con tiempo. Bueno, la pandemia hizo que eso deje de correr. Entonces, fue una oportunidad que emparejó cuestiones físicas como es el tamaño de los lugares, la inversión que llevan. No sé si seguimos este ejemplo. Y las amenazas operan en el sentido contrario, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias, las situaciones, los contextos, lo que sucede en el entorno que puede generar que mi organización pierda la posición que tiene o pierda alguna de las ventajas que ha construido? Bueno, amenazas y oportunidades. Pero hacia adentro de la organización, nosotros vamos a encontrar, y en eso nos vamos a enfocar hoy, las debilidades y las fortalezas. ¿Qué hace bien y qué está haciendo mal mi organización? Para eso hacemos el análisis interno. Para poder, en principio, detectar y sopesar cuáles son la situación en la que se encuentra mi organización, para poder conocer en profundidad qué es lo que está pasando, obviamente para mejorarlo. Si recuerdan que en teoría y comportamiento organizacional, que nos dedicamos muy profundamente a los diferentes elementos de la organización para poder primero conocerlos, para poder después evaluarlos. No podemos hacer una cosa sin la otra. Nosotros decimos que, bueno, la medición es una instancia de evaluación, la medición organizacional. Construir indicadores con diferentes variables y por intermedio de ellos saber cómo se encuentra nuestra organización es un proceso de evaluación. Ahora, si nosotros no vamos a tomar decisiones que mejoren a nuestra organización,
todo proceso de evaluación es una pérdida de dinero y de tiempo. Absolutamente. No tiene sentido que nosotros dediquemos tiempo, recursos a evaluar una situación de nuestra organización, algún departamento, alguna variable, si el fruto de eso no va a hacer que generemos cambios. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder tomar las decisiones que haga falta, y también tenemos que hacer un trabajo en la cultura organizacional para que esos cambios que nosotros proponemos sean permeables. Que son cambios que nosotros proponemos a la luz de las evidencias que recolectemos, no porque se nos ocurrió. Justamente acá no buscamos una lluvia de ideas. Acá nosotros buscamos, no es que buscamos, bueno, a ver qué se nos ocurre para que podemos andar mejor. No es decir, bueno, a ver qué idea tenemos para cambiar esto. No, nosotros lo que hacemos es, lo que vamos a ir descubriendo es cómo detectamos problemas que nos permitan generar alternativas que resuelvan ese problema. Porque no va a ser cosa que por querer inventar una solución terminemos generando un problema donde no lo hay. Cosa que también sucede y es más recurrente. Para eso analizamos, para poder evaluar cuál es el desempeño y el desarrollo de las diferentes áreas de la organización, de las diferentes variables que lo componen, y construir, sí, como resultado, debilidades y fortalezas. Bueno, acá somos fuertes, acá podemos construir una ventaja competitiva a partir de esta base, o por el contrario, acá es donde somos débiles. Acá es donde nos tenemos que cuidar, porque acá es donde nos va a entrar la ventaja competitiva de la competencia. Acá es donde nosotros podemos empezar a perder. ¿Sí? Y trabajarlas teniendo en cuenta siempre algunas limitaciones. Ya lo escuchamos a Porter en alguna de las clases anteriores, que él decía, bueno, no podemos abarcar todo. Nuestra organización tiene que ser buena en algo, y si yo soy bueno defendiendo, seguramente ceda terreno en el ataque. Y si soy bueno en el ataque, seguramente pierda terreno en la defensa. Creo que los que no sean futboleras, yo tampoco lo soy, pero el otro día fue la final de la Copa de Campeones de la UEFA, por ejemplo, y salió campeón el Real Madrid. En las estadísticas, el Real Madrid había pateado 5 o 6 veces al arco, contra 25, 30 veces que había pateado el Liverpool. El partido se jugó en el arco del Real Madrid. El Real Madrid defendió de una forma excelente. Una sola vez se escapó. Esa vez que se escapó, fue gol. Y con ese gol le alcanzó para salir campeón. En cambio, los otros atacaron muy muy bien. No lo suficiente para hacer un gol. Y defendieron bastante mal. Porque en la primera que se les escaparon, fue gol. Ahí ambos pusieron sobre la balanza sus fortalezas y sus debilidades. Y hubo uno que logró generar un saldo positivo. En este caso fue el que salió campeón. Y esta no es una casualidad puntual del partido, porque si no nosotros podríamos decir que no es estrategia, es táctica, porque es el planteo para un partido. Sin embargo, el equipo campeón, el Real Madrid en este caso, desarrolló esa estrategia a lo largo, por lo menos, de todo lo que fue la etapa definitoria del torneo. Ahí podríamos decir que se configura algún tipo de estrategia. Ser muy buenos en defensa, atacar poco, pero ser certeros en el ataque. ¿Qué sé yo? Un ejemplo. Si no les gustan estos, propongan otros ejemplos y los vemos. Pero el problema es si los dos salen a defenderse, ¿no? no pasa nada, claro. Ahí hay que cambiar la táctica en el momento. Bueno, pero es interesante lo que vos decís, porque ahí sucede que se neutralizan.
entonces el lugar donde se hace la diferencia no es en la defensa, sino es en alguna otra característica. Puede ser una individualidad, decir, bueno, no, nosotros tenemos un jugador estrella que, bueno, démosle la pelota a él, defendamos y cuando la agarramos se la damos a él para que haga la diferencia. Y otro puede decir, bueno, no, yo tengo, sé, un delantero alto y entonces tiremos centros y a ver si en una de esas lo cabecea porque mide 2,15 m. Porque se neutralizaron esas otras características. De nuevo vuelve a aparecer la idea de dónde me distingo del otro. Bueno, en defensa no nos distinguimos, los dos defendemos un montón. ¿Dónde nos hacemos fuertes? Para poder generar esta ventaja competitiva, que es muy importante. Es tal vez el gran desafío de la estrategia. Es el objeto resultado del planteamiento de la estrategia, tal vez si se quiere. Y ahora vamos a ver el análisis interno. Hay una bibliografía complementaria que les voy a subir en el campus, que me gusta mucho porque es un muy buen libro. De hecho, si quieren les puedo dejar el libro entero y ustedes busquen el capítulo, que se lo voy a dejar indicado, para que puedan tener todo el libro, porque no solo es muy bueno, sino que está muy... O sea, tengo la versión de ebook, entonces se ve excelente y lo pueden leer de la computadora sin ningún problema, sin necesidad de imprimirlo. Nos propone el autor un ciclo para el análisis interno. Primero, buscando decir, bueno, identificamos la variable o las variables que son de nuestro interés, recolectamos datos y a partir de la información que generamos, acá una salvedad, no es lo mismo datos que información. El dato es la unidad cruda de lo que nosotros hemos recolectado y la información se construye por medio de poner en diálogo esos datos, de interpretarlos y analizarlos. El dato es información luego que pasó por un filtro interpretativo que nos permita entender qué nos dice ese dato. Bueno, hace 20 grados Fahrenheit. ¿Qué sé yo? ¿Qué es? No sé, nosotros estamos acostumbrados a manejarnos con los grados Celsius. No sé si 20 grados Fahrenheit es mucho o es poco. Si hace calor o hace frío, si es una temperatura promedio en invierno o en verano. Tendré que recurrir a algún conversor de unidades de medida de temperatura y ahí podré averiguarlo. Y una vez que lo sepa, habré construido información. Pero no con el dato solamente. Y una vez que recolectamos los datos y construimos información, sacamos conclusiones y tomamos decisiones. Esto que decíamos, ¿no? Hacemos todo este proceso con el objetivo de poder tomar decisiones con menos incertidumbre. Hablamos siempre de que el contexto, el entorno, lo que rodea a las organizaciones y también lo que lo compone, porque lo que lo compone está muy influido por el contexto, tiene un dinamismo muy alto, es un contexto de alta incertidumbre. Esta también era una pregunta que estaba en el parcial. Estamos en un contexto de alta incertidumbre, entonces nosotros necesitamos generar certezas. Hay elementos que nosotros no los vamos a conocer hasta que sucedan. Hay situaciones las cuales vamos a desconocer hasta que ocurran. Bueno, hagamos un análisis que nos permita reducir ese marco de incertidumbre. Para eso hacemos este tipo de diagnósticos que nos van a permitir tomar decisiones con el mapa un poquito más completo. Carlos, Mauro, ¿se puede reducir la incertidumbre o se pueden generar distintos escenarios por los cuales uno se puede llegar a mover si pasa esto o lo otro? Es muy interesante tu pregunta. En la clase de prospectiva estuvimos viendo mucho hablamos sobre escenarios, ¿no? Sobre la idea de plantear diferentes escenarios.
La realidad es que si no pudiéramos acotar o delimitar el rango de las variables, el intervalo en el cual se van a desarrollar esas variables, tendríamos infinidad de escenarios. Porque las posibilidades son Principalmente las que infinitas. no dependen de, digamos, de la compañía, factores externos. Claro, hay algunas que son más asequibles de ser diagnosticadas e incluso predecidas que otras. Yo podría predecir con algún método estadístico la evolución de la inflación y viendo que el crecimiento exponencial que viene teniendo, continuar con esa curva y imaginarme en cuánto puede llegar a estar en un año o 2 años. Obviamente le voy a errar, porque mi intención es errar por el margen más pequeño. Pero puedo darme una idea. O por lo menos puedo saber que es positiva. Que difícilmente me encuentre con un escenario donde la inflación baja. Eso ya a mí me da una premisa y me delimita el universo. Ciertamente, predecir con la misma certeza si va a haber un conflicto bélico, por más que yo tenga un relevamiento de todos los países que en este momento tienen disputas internacionales como para poder saber si alguno de los países que son proveedores de materia prima que yo utilizo tiene posibilidad de entrar a una guerra y yo quedarme sin producto, y eso es más difícil. Porque también depende de menos actores y de menos personas. El presidente de uno de esos países se levanta con la idea o por algún motivo X plantea esta situación y nada, depende de una sola persona que todo esto se desenvuelva. Entonces ahí sí genera más incertidumbre. Porque hay algo muy interesante, la estadística como disciplina busca generalidades. La estadística no busca particularidades. No busca un caso que distingue. De hecho, los casos atípicos los separa y o los deja afuera de los modelos de estudio o trata de traerlos para acercarlos a la media. Muchos de los modelos predictivos que se utilizan hoy en día están basados en preceptos estadísticos. Entonces, bueno, buscamos generalidades. Y para eso necesitamos muchas personas que formen, o muchas variables, o muchos elementos que formen parte de la muestra para poder encontrar cómo se desenvuelve esa campana de la que hablamos, ¿no? ¿Dónde está el promedio? ¿Cuáles son los extremos? ¿Cuál es el intervalo de confianza en el cual nosotros nos podemos manejar? Pero cuando hablamos de un caso particular, y puede tomar cualquier valor. Entonces, la inflación, como decimos, que es un fenómeno, es multidimensional, en el cual intervienen un montón de actores, seguramente sea más fácil de predecir que una guerra que puede iniciar por una persona. O por lo menos por la voluntad y la decisión de una persona. Sin desconocer después los infinitos y enormes, ¿no?, debates y pujas de poder que hay detrás que están hasta lejos de mi imaginación. Sino que, para ponerlo en términos, podría ser así impredecible es que el día de mañana aparezca. Las decisiones de gobierno tienen estas características, es decir, bueno, no son un nuevo impuesto, algún tipo de restricción comercial, son impredecibles en general. A veces uno se guía un poco por el color político del gobierno, tratando de inferir cuáles son las políticas que suele implementar, pero tampoco es certeza de nada eso. Entonces, fuimos recolectando esta información y tomamos decisiones. Y a lo que nos preguntaba Fabián es, bueno, ¿cuánto podemos generar certeza y cuánto dejamos en los escenarios? Bueno, achicamos el
el universo de las variables con las que trabajamos. No podemos trabajar con todas las variables que componen a nuestra organización. Nosotros tenemos que determinar cuáles van a ser esas variables que nos interesan y ahora vamos a proponer algún método de selección. Y una vez que nosotros identificamos cuáles son las variables con las que queremos trabajar, determinamos los resultados con un cierto intervalo de confianza. Esto que digo es, como poníamos el ejemplo, bueno, la inflación estará entre un 40 y 50 el año que viene. Trabajemos con esa hipótesis. El escenario es que vamos a tener una inflación positiva. Podemos tener algún tipo de otro escenario o manejar varios escenarios y otorgarle una cierta probabilidad a cada uno para poder identificar dónde nos vamos a encontrar. Si bien esto, o sea, lo que estaríamos haciendo, lo que nos propone de esta forma es combinar dos métodos. El método prospectivo, que estuvimos viendo, y en este caso el de análisis interno, que se los presento, que vamos a ver hoy, es el AMOFIT. Este método nos separa la organización en 7 variables, 7 dimensiones que a su vez tienen hacia adentro otras variables más pequeñas. 7 grandes dimensiones que por sus siglas en inglés se bautiza AMOFIT. A de administración, M de marketing, O de operaciones, F de finanzas, H de humanos, ya sea humans, ya sea recursos o capital humano o talento humano, también como se lo conoce, sistemas de información y tecnología e innovación. ¿Qué variables se les ocurre que componen alguna de estas grandes dimensiones? No sé, en cuanto a operaciones y procesos, sí, eficiencia, claro. planificación. Entonces, ¿sabe que el que subió al campo le falta esta última primera? Ah, no. Escuchaba una voz ahí que me comentaba. No, es mi señora que está en otra clase. Ah, está bien. Porque sí, el que está subido, que ya está habilitado, no es este, es otro. Yo este lo voy a subir con la... Bueno, bien por tu señora que se dio cuenta y me hizo acordar. Este todavía no está subido, lo voy a subir con el libro, que les voy a dejar también para que lo tengan a mano, para que se lo queden, porque la verdad que está bueno. Tal vez le agregue una filmina más a este, porque me quedé como con ganas. Pero si no lo subo así, de última, lo agregamos después. Bueno, en finanzas, tasas de interés. La tasa de interés, claro, pero depende qué. Externas. Porque, claro, interna siempre, somos un banco, ¿no? En este caso nos centramos en qué pasa adentro, cómo están nuestras finanzas, cómo está nuestra economía. Es muy interesante. ¿Cuántos como préstamos decías, tenemos tomados? ¿Cuánto dinero debemos? Claro. Si vos debes mucho dinero, por lo menos en términos estrictamente económicos, ¿te conviene un escenario inflacionario o te conviene un escenario deflacionario? Si lo tengo a tasa fija, en el escenario inflacionario. Se va licuando. Claro. E incluso con las tasas que tenés hoy en día, porque en general, sobre todo para la industria, suele haber mejores tasas. Hay una tasa... Preferencial. Hay una tasa preferencial, la referencia siempre es el plazo fijo, ¿no? Es como la tasa de política monetaria, donde sí, bueno, alrededor del 40%. Y todos veníamos como llevando nuestras vidas adelante pensando que la inflación andaba alrededor del 40%. Y los últimos 3 meses se disparó, digo, llegamos casi al 24%. En este poquitos meses decís, bueno, más que cerca del 40, vamos a estar más cerca del 50, del 60, con estos números.
Entonces, bueno, si vos debés, como decías vos, a tasa fija o con estas tasas de referencia, y más vale deber, ¿no? En ese caso. Que al Sí, revés, creo que eso. No sé si no es un poco lo que hace el gobierno también. es parte de la política económica, ¿sí? Pasa que acá es la sábana corta, ¿no? Uno arregla por un lado y descubre por el otro, ¿no? Es el problema de... Siempre la política económica tiene su lado B, ¿no? No vamos a entrar en eso en esta clase, pero cuando uno eh, la lleva para un lado, bueno, hay un lado B o una otra cara de la moneda que también es a veces perjudicada. Tenemos en recursos humanos, bueno, el capital con el que contamos, porque dentro de la administración, dentro de las variables de la administración y la gerencia, bueno, nosotros podemos analizar la estructura jerárquica que tiene nuestra organización, el tipo, si es una organización más de tipo chata o es una organización más vertical, si tenemos una gestión de la toma de decisiones más descentralizada, como deberíamos encontrar en la mayoría de las cooperativas, que analicemos, en la cual vamos a encontrar que eso muchas veces puede ser un problema, porque eso, si bien hace que las decisiones surjan con mucho más consenso y apoyo, lo cual favorece la motivación y la cultura organizacional, sin embargo, genera por el contrario que las decisiones sean mucho más lentas, entonces se hace que la organización se vuelva más pesada y demore más en adaptarse a los cambios, por ejemplo. Pero esto no deja de estar en vinculación, porque nosotros dentro del análisis de la administración nos va a aparecer el área de recursos humanos como un departamento para tener en cuenta, que analicemos el talento humano que compone nuestra organización. Tenemos personas que... ¿Cuál es la media de estudios que tenemos? ¿Qué problemática nos genera eso? Porque muchas veces trabajamos en la industria se trabaja con oficios, se trabaja como la tornería, como la manipulación de grandes máquinas que uno no aprende, porque, por ejemplo, atender al público es una skill, la atención al público, ¿no? La competencia de poder vincularse, si bien no es para todo el mundo, hay muchos más lugares de práctica, porque hay muchos más comercios y muchas más organizaciones que brindan atención al público. Sin embargo, la posibilidad de que yo consiga mano de obra calificada que trabaje con máquinas de alto nivel tecnológico, y va a ser mucho más difícil, porque las tengo yo, las tiene la competencia, o dónde están. Ahí voy a tener que darme una política de entrenamiento, porque si no, ¿cómo hago? O pagar más sueldos, más sueldo que la competencia, para que el mejor de los operarios venga a trabajar conmigo. Haremos también algún análisis de cuáles son los sistemas de información y de comunicación con los que cuenta nuestra organización, sea desde el hardware informático, si tiene una base de datos, no la tiene, si cuenta con servidores propios, hasta si tiene página web, si tiene e-commerce, si tiene herramientas de redes sociales, si tiene un área destinada a eso o no, ahí se vuelve a vincular con recursos humanos. Bueno, tenemos acá a grandes rasgos cuáles son las principales dimensiones y hacia adentro vamos a encontrar muchas subvariables que ahora igual les voy a mostrar cómo pueden identificarlas a cada una de ellas. Una vez que llegamos a esta instancia, podemos alejarnos un poquito del objeto y mirar integralmente el proceso de auditoría interna. Lo que plantea el autor es, que voy a buscar el libro porque se los quiero mostrar, lo tengo que tener acá a mano. Estrategia. Tengo una carpeta donde tengo la bibliografía, si acá lo encontré. Sí, y acá está. Ah, estaba abierto, de hecho. Bueno. Listo. Ahora se lo muestro. Nosotros estamos viendo
modelo AMOFIT y habíamos visto que antes de poder evaluar y de poder diagnosticar tenemos que reunir información, pero no me quiero saltar una parte que es muy importante, que es la del involucramiento de las personas, sobre todo de los actores claves. El cambio y la transformación organizacional implica voluntad de todos, porque los procesos que se desarrollan, por lo menos de todos los que tienen, de todos los stakeholders, que sean prioritarios. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando de los stakeholders, de que había diferentes niveles? Hay una pregunta un poco engañosa en el examen al respecto de eso, pero bueno, es un multiple choice que esperaban. En la cual identificamos a los grupos de interés que son relevantes para nuestra organización porque pueden frenar un proceso, pueden frenar un cambio o lo pueden complicar. Hay que involucrarlos, tanto en el proceso de toma de decisión, pero también en el proceso de diagnóstico. Ahora vamos a ver una estrategia para poder invitarlos a que sean parte. Y una vez que hicimos el proceso AMOFIT, bueno, ahí empezamos a diagnosticar las áreas relevantes. ¿Cuáles son las variables destacadas? ¿Cuáles son los elementos críticos de nuestra organización? ¿Cuáles son las oportunidades de éxito organizacional que tiene nuestra organización en función de la evaluación que hicimos? Para eso construimos un listado. La mayoría de los autores proponen algo no muy chico y no muy grande, entre 10 y 20 variables. Yo particularmente diría que estas variables, este listado que armamos en orden de prioridad, lo mantengamos equilibrado. Si elegimos 20 variables, bueno, 10 debilidades y 10 fortalezas. Porque en el proceso de ponderación de estas variables vamos a encontrar de que se puede desbalancear si no. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es mantener equilibrado el listado. Una Distinguimos pregunta, cuáles. ¿puede ser? Sí. Perdón. Este proceso de auditoría o este análisis que se hace, ¿es para encarar algo en particular que se quiera hacer en la organización? No es para algo general. Yo quiero crecer, no sé, 5% el año que viene en ventas. Y agarro y hago un análisis. ¿Es en base a un objetivo, a una meta, a algo dado, o es un análisis en general para ver en qué situación está internamente la organización y en base a eso empiezo a tomar decisiones? Muy buena tu pregunta. Yo creo que no lo salteamos eso, porque arrancamos. Lo hacemos para construir es un análisis estratégico de la estrategia organizacional. Como dijimos, ya hace mucho, tenemos una estrategia paraguas, que es la estrategia de toda la organización, que cubre a las demás y que después cada uno de los departamentos puede tener una estrategia propia de cómo llevarlo adelante. Entonces, este análisis estratégico podemos utilizarlo para la organización de forma global como para algún área. Ahora, sería difícil que lo trabajemos dentro de un área sin haber hecho previamente este ejercicio en la organización de forma global. Sí, entiendo que cualquier cosa que se quiera avanzar en la organización en general, por más que lo lleve a cabo un área, tiene que abarcar todas las demás porque seguramente hay una interdependencia entre las áreas. Sí, totalmente. Para contextualizar, ¿no? a esa área o ese departamento de qué es lo que está sucediendo. De hecho, la propuesta es que este tipo de análisis sea recurrente. Sobre todo con
¿no? Con el momento en el que nos encontramos ahora. Pero lo que propone es un análisis, no que hagamos esto una vez cada 10 años, sino que sea algo recurrente, secuencial, que suceda de forma consecutiva, que sea parte de un proceso, ¿no? Que no constante, pero sí que no sea una eventualidad. Esta es la propuesta que O se sea, que no hace. sea cada vez que surge un problema, sino que sea algo, digamos, que se tome como parte de la política de la empresa. Nos va a servir de esa forma para ajustar la estrategia. Esto está muy vinculado con la escuela de planeamiento. Nos va a servir para ajustar la estrategia de nuestra organización en función de... porque pensemos esto, ¿no? Desde la estrategia del diseño, del planeamiento, estamos hablando de estrategias un poco rígidas, un poco sordas de lo que sucede. Entonces está bueno esta retroalimentación desde los análisis y los diagnósticos, que aparte suceden todo el tiempo. Porque cuando los decisores, los líderes de la organización toman alguna definición, analizan, diagnostican. El tema es que muchas veces lo hacen a ojo de buen cubero, lo hacen con su intuición, que no está mal. De hecho, muchos de los autores reivindican la intuición y hasta lo califican como un skill muy difícil de adquirir, que se gana con la experiencia por parte de los líderes. Ahora, si lo hacemos con base, fundamento en tener buena información, bueno, mucho mejor. Por eso han cobrado tanta relevancia los analistas BI, como se los conoce, ¿no? Los analistas de Business Intelligence, la ciencia de datos. Por eso se dice tanto que los datos son el nuevo petróleo de este siglo, ¿no? De esta década. Y lo podemos ver nosotros en nuestro día a día. ¿No? Yo agarro, quiero comprar un termo, y me va a aparecer en un rato una propaganda de un termo en el teléfono, en alguna red social, porque los algoritmos están entrenados para eso. Entonces se recopilan muchísimos datos y eso, si bien ayuda a tomar una decisión, en este caso es orientar publicidad es una decisión que toma el área de marketing. Es decir, bueno, vamos a orientar nuestra propaganda. Vendemos termos a todas las personas que digan la palabra termo en un mensaje de texto o al micrófono de su teléfono celular. Bueno, perfecto. Y la vamos a poner en redes sociales porque la va a ver por ese medio. En este caso hablamos de estrategias más globales de la organización. Nada nos limita a hacer este análisis en un caso particular. Un dato interesante es que este tipo de análisis, el análisis AMOFIT, es incluido en algunos procesos de normas ISO. Normas ISO certifican procesos y yo no soy especialista para nada, pero en algunos casos solicitan dentro de los procesos de auditoría algún tipo de diagnóstico de este tipo. No tengo agua, voy a respirar un poco. Dentro de cada una de estas variables que vamos a analizar, dentro de cada una de estas dimensiones, hay algunas características propias que vamos a buscar, como las competencias distintivas, y con eso nos referimos a cuáles son las herramientas que poseen, que las diferencian, los recursos, particularmente centrado en los recursos que pueden ocasionar problemas. Siempre, los recursos en general suelen ser escasos y hay algunos que, dependiendo del proceso, pueden ser más conflictivos para alguna de estas diferentes áreas que estuvimos analizando. Decíamos, en el caso de recursos humanos, puede ser algún tipo de profesional que me cuesta encontrar, o sobre todo cuando el mercado es muy demandante, o en el caso de los sistemas de información, bueno, alguna tecnología que no puedo adquirir porque es muy costosa, o porque no tengo quien la maneje, o porque tengo que, para adquirirla, reconvertir
gran parte de mi organización y es un esfuerzo que ahora no lo puedo hacer. Que podamos determinar cuál es el orden de importancia de estos recursos, de estos problemas, de estas competencias que nos diferencian. ¿Cuáles son las causas de los problemas? ¿Cuáles son las causas de nuestras debilidades dentro de cada una de estas dimensiones? Y las acciones que nosotros podemos emprender como medidas correctivas para poder disminuirlas, reducirlas, apaciguarlas, cambiarlas. Y también hacer un seguimiento de esas medidas correctivas. Analizarlas para ver cuál es el efecto que tienen, para ver si efectivamente están resolviendo ese problema que nosotros nos hemos planteado o, por el contrario, han empeorado la situación o han generado un problema nuevo. Estas son algunas de los principales indicios que nos propone D'Alessio para poder orientar la búsqueda hacia adentro de estas dimensiones. Una vez que hicimos este trabajo, vuelvo acá. Una vez que hicimos este trabajo de hacer el análisis AMOFIT y armar nuestro listado con las principales debilidades y las principales fortalezas de nuestra organización, por lo menos las que hemos detectado, y de haberles dado algún orden de prioridad. El orden de prioridad en realidad está primero, después hacemos el recorte porque vamos a identificar un montón, vamos a identificar más de 20. Bueno, pero si definimos que vamos a usar solo 20, tenemos que ordenarlas por prioridad y hacer el corte en el número que a nosotros nos parezca el apropiado para el análisis. De nuevo, ni muy chico ni muy grande, entre 10 y 20 es el estándar. Una vez que tenemos este listado armado, tenemos que valorarlo, tenemos que ponderarlo y para eso utilizamos la matriz de evaluación de funcionamiento interno, la MEFI. Hay otra matriz que es la MEFE, que si son perspicaces se van a dar cuenta de que lo único que cambia es la I por la E en función de lo interno y lo externo. Esta es la MEFI, la matriz de evaluación del funcionamiento interno, donde nosotros tomamos este factor de éxito y con eso nos referimos a la debilidad o a la fortaleza. Es factor de éxito porque depende de la orientación que le demos, lo podemos convertir en un factor de éxito o en una variable crítica, como le dijimos también. Y lo vamos a ponderar. Para eso vamos a ir al libro y vamos a buscar un ejemplo. ¿Están viendo el libro o no? Lo estoy viendo yo, ¿no? No. Ahí se los pongo. Dejo de compartir esto. Vengo acá. Una ventana. Y comparto el otro. Acá tenemos el libro de D'Alessio. Esta es la matriz de evaluación interna, la MEFI, donde determinamos cuál es o la fortaleza o la debilidad. Armamos un listado, en este caso, en este ejemplo, que es el sector industrial del pisco. Han determinado 14 factores de éxito. 7 debilidades y 7 fortalezas. ¿Esto se ve bien? ¿Lo vas a subir al campus ese libro? Sí. ¿Esto se ve bien hasta Genial. acá? Bueno. Un poquito chico. Muy chiquito la letra. Lo agrandamos. Ahora sí. ¿Ahí sí? Un Bueno, poco mejor. vamos un Sí. poco nomás. Bueno, pará. Ahí ¿Sí? mejor. Ahí. Sí. Ahí estamos bien. Sí. Dale, bárbaro. Entonces tenemos en el margen izquierdo
las debilidades y las fortalezas. Quedémonos ahora en esta parte de las fortalezas. Luego vamos a las debilidades. Tenemos nuestra listadito de 7, en este caso, que fueron las que se seleccionaron. Por ejemplo, la condición única de la uva, de la uva quebranta, que solamente se puede cultivar en el Perú. Eso es una fortaleza. Tenemos una uva que solo se puede cultivar acá. La existencia de una normativa técnica. Eso quiere decir que al haber una normativa técnica hay requisitos más altos. Eso levanta el piso, levanta las barreras de ingreso, entonces defiende la industria. La industria se siente plenamente identificada con el pisco. Eso quiere decir que hay una fortaleza cultural donde uno como trabajador del pisco, en este caso, se siente parte de una comunidad y eso agrega valor. Existen comités de productores de vinos y de pisco, lo cual implica que hay una fuerte asociación entre las organizaciones por intermedio de sus líderes, lo cual permite compartir recursos, ¿no? Permite generar estrategias no de suma cero, donde la competencia busca neutralizarse una a la otra, sino asociaciones positivas. El costo de la mano de obra es barata, desconozco cómo es la industria, pero bueno, acá lo plantean como una fortaleza. El aumento de la producción del pisco creció un 50% en el 2002, lo cual es un montonazo. Quiere decir que esta industria está en auge y en crecimiento, seguramente porque se empezó a consumir afuera de su país, porque si no, ¿cómo hacen? Y mirá, acá abajo, el crecimiento de las exportaciones aumentó un 364% el año siguiente. Evidentemente una industria que está en crecimiento. Determinamos estas 7 variables como las más importantes y le asignamos un peso. Este peso es lo que el grupo que se está encargando de este proceso pondera que representan del 100% del peso total. La suma siempre da 1 o 100 si lo multiplicamos por 100. Y a la variable número 1, que me parece muy importante, bueno, acá le han dado un 10% de este 100. A esta un 12. A esta un 10%. Esto es arbitrario. Y esta tal vez es la parte más difícil. Porque esta ponderación, donde uno tiene que repartir el 100% del peso, este 1%, lo tiene que repartir entre 14 variables, puede caer en sesgos. Atenti ahí, asterisco enorme. Recordemos lo que habíamos dicho como primer paso, involucrar a los actores clave, involucrar a los stakeholders dentro del proceso de diagnóstico de nuestra organización y dentro del proceso de análisis. Como dijimos, no solo para la toma de decisiones, sino para esto. Acá tienen que participar, no puede ser solo el líder de la organización diciendo, no, bueno, y para mí que que tengamos una uva específica es un 10% importante. Puede proponer una ponderación inicial y luego ir ajustando. Podemos proponer una estrategia donde todas las personas que nosotros consideramos que están en condiciones de hacer un aporte pongan sus valoraciones y luego construyamos un promedio de esos números. O una moda donde no ponemos el valor medio, sino que ponemos el valor más recurrente. Podemos organizar diferentes estrategias. Lo que sí tiene que suceder es que estas eviten caer en el sesgo. Porque una vez se convence una idea y la defiende. Por ejemplo, acá que el costo de la mano de obra sea barata, es la que menos peso tiene. Es la que menos peso tiene. Si miramos acá, es muy parecida a esta. Gran cantidad de pequeños productores, como una debilidad. No sería una gran debilidad. Así como que la mano de obra sea barata, no sería una gran fortaleza. En cambio,
sí es una gran fortaleza para quienes hicieron este análisis la existencia de una normativa técnica. Por el contrario, O es sea, una ahí grande... lo que está diciendo es que la mano de obra barata se consigue para cualquier industria, aparentemente. Podría ser, exactamente. Para ese sector específico, en realidad. Claro, no termina siendo tan preponderante. Lo que dice, caben todos estos análisis. Cabe decir, bueno, cualquier industria consigue mano de obra barata, entonces es una ventaja porque la nuestra es un poquito más barata, qué sé yo. O no, o en el plano de lo que decís vos, como todos conseguimos, para ninguno es una diferencia dentro de la industria. O tal vez no es algo tan recurrente, pero no sea tan importante al modelo de negocio. Tal vez puede no ser tan importante al modelo de negocio, porque nuestro modelo no va por el de reducir costos, sino por el de generar una ventaja que nos diferencie. Vos fíjate que lo más ponderado, o una de las cosas más ponderadas, es que tenemos una uva que solamente se puede cultivar acá. Entonces nuestra propaganda va a ser hecho con tal uva que solo se consigue acá. Te cobro un poquito más, porque te estoy dando algo que no te puede dar nadie. Entonces, bueno, el costo de la mano de obra se salda ahí. Obviamente, ¿quién no quiere dar lo mejor con los menores costos? Bueno, es imposible, ¿no? Hay una tensión. De nuevo aparece la sábana corta. Si nos tapamos la cabeza, nos tapamos los pies. Pero bueno, este es el análisis que han hecho ellos. Como una gran debilidad, dice que no hay control de calidad. Esto a mí me vuelve a orientar para el mismo lado, ¿eh? Porque si para mí es una gran debilidad no tener un buen sistema de control de calidad, y la calidad es importante para mí, yo veo que la estrategia sigue yendo orientada hacia la diferenciación, hacia la calidad. Acá no es, por lo menos los que hicieron este análisis, a mí me dan a entender, ¿ves? Alto costo de producción. El alto costo de producción no es una gran debilidad. Para quienes hicieron este análisis, la calidad es más problemática. Como que esto lo hizo el gerente de calidad, lo hizo el análisis. Debería haberse hecho de esta forma que hablábamos, no involucrando a todo el mundo, pero la estrategia de la organización puede estar orientada hacia ese perfil. No nos importa vender caro, porque y producir caro y por eso tener que vender caro, porque nuestro modelo de negocios no busca diferenciarse por precio, busca diferenciarse por calidad o por algún valor distintivo. Busca diferenciarse no por precio, sino por alguna ventaja competitiva. En este caso es esa uva de la que hablamos, es la calidad del producto. Si yo tengo un producto de mala calidad, que no se va a distinguir, con qué uva lo estoy haciendo. Nadie que compra un vino de baja calidad se fija con qué uva está hecho. Entonces, bueno, con este criterio, con este enfoque, le fueron poniendo un peso a cada una de las variables. Algunas más y otras menos. Podemos tener alta. Mauro, hay una introducción a este análisis donde más o menos te orienta hacia dónde apunta la empresa. No da mucha información. Pero en este caso no es una empresa, esto sí lo dijimos. Es el sector industrial del pisco en general. Ah, ok. Es todo el sector. Es el sector en forma global. Bueno, y que pareciera que no pareciera un mal enfoque, porque miren cómo han crecido las exportaciones y la producción. Evidentemente es una industria que le está yendo bien.
desde este enfoque. Hay industrias que no, que por el contrario intentan reducir costos y antes, pongamos el ejemplo, antes las compañías de teléfono o de telefonía celular, antes de que se abriera la competencia con esto de la portabilidad y demás, competían por medio de costos. De hecho, actualmente ninguna hace propaganda diciendo tenemos la mejor conectividad. Porque todas tienen más o menos la misma, compiten por precio. Después cada uno elige la que le anda mejor en su zona, ¿no? Y demás. La que usa toda la familia porque es más barato. Porque se genera ahí un sentido de comunidad, eso también lo han trabajado muy bien. No, yo tengo esta porque es la que tiene toda mi familia, todos mis conocidos, entonces ya nos llamamos gratis. Y también está agregar adicionales, servicios adicionales al abono básico, digamos. Claro, totalmente. Ahí Telecom, personal, con el 4Play se hizo muy fuerte. Después, de alguna manera, creo que lo han ido empardando. Por ejemplo, Telecentro que te da Wi-Fi en la calle. Este servicio, claro. Entonces, bueno, empezás a identificar cuáles son las determinantes de éxito. De nuevo, hay infinidad de variables. Ahora vamos a mirar algunas preguntas para detectarlas. Hay infinidad de variables. Nosotros tenemos que determinar cuáles son las más relevantes para nuestra organización. Ahora, esas no son todas iguales. Algunas pesan más y otras pesan menos. Hay una pregunta, perdón, porque no estoy mirando el chat. Claro, depende de dónde quieras apuntar. Por eso el analista es tan importante, porque si no ponemos todos estos datos en un Excel. Ahora, no vale lo mismo la calidad no vale lo mismo para alguien que tiene un enfoque de calidad total que para alguien que está buscando reducir costos. Pesan diferente. Serán de variables de éxito para los dos, pero pesan diferente. Bueno, ahora tenemos este peso. Tenemos este peso, sumamos todo y nos fijamos que nos haya dado 1 o 100, dependiendo Alguien de... más levantó la mano, me parece, Mauro. A ver. Que prendan el micrófono nomás si quieren hacer una pregunta, porque como estoy en la otra ventana me cuesta volver. Bueno. Determinamos cuáles son nuestras variables, las ordenamos por prioridad, seleccionamos las más relevantes, les pusimos un peso, corroboramos que el peso de esas variables nos dé 1, porque si nos da más de 1 quiere decir que dimos más puntaje del que teníamos disponible, si nos da menos quiere decir que todavía nos queda para repartir. Nos da 1 o 100, dependiendo el múltiplo que usemos, acá lo vemos con 1. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, a las fortalezas le vamos a poner un valor de 3 o de 4. De 3 si es algo importante o de 4 si es muy importante. Hacemos lo mismo, acá lo ven acá al costadito. Hacemos lo mismo con las debilidades. Si son poco importantes, le ponemos un 1. Si son muy importantes, le ponemos un 2. Dentro de nuestro modelo, dentro de nuestra idea. Esto puede ir de la mano con el peso o no. Fíjense que acá hay una diferencia, ¿no? No se me pone para seleccionar, ¿cómo hago? ¿Dónde está? Fíjense que acá hay una diferencia. Ambas pesan 0,05, pero a una se le da un valor de 4 y a otra se le da un valor de 3. De nuevo, esto es arbitrario y subjetivo. ¿Qué importancia le atribuye cada uno dentro del modelo a la intervención, a la presencia de esa variable? Y luego se multiplica. Multiplicamos
0,10 por 4 nos da una ponderación de 0,40. Multiplicamos el peso por el valor, nos da una ponderación de 0,48. Multiplicamos 0,4 por 4 nos da una ponderación de 0,20 y así sucesivamente. Acá tenemos un valor, tenemos el valor de las fortalezas, que tiene el peso del 55% y una ponderación de 2,2. Hacemos lo mismo con las debilidades. Por eso este número es diferente. Por eso acá tenemos el 3 y el 4 y acá tenemos el 1 y el 2. Las debilidades suman menos, justamente porque tienen una tendencia a restar. En este caso no se opera de esa manera, pero como su aporte suele no ser positivo, no sumar a la estrategia general, se le pone un valor más chico. Peso por valor igual ponderación, peso por valor igual ponderación. Tenemos un 45% del peso de este lado, el lado de las debilidades, y un total de 0,9 en cuanto a la ponderación, que se suma al 2,12 y que nos da 3,02. Este número, este 1 acá no significa nada, significa que es un número de comprobación. Significa que alcanzamos, repartimos efectivamente el peso entre todas las variables. Ahora, la pregunta es ¿qué significa este número? Porque acá tenemos el resultado de esta evaluación es 3,02. Pero ¿qué hacemos con ese número? ¿Qué nos quiere decir? ¿A ustedes les parece que es un número bueno o un número malo? Y en principio tiene mayor fortaleza que debilidades el sector. No lo interpretes de Es esa un manera. coeficiente para dividir cada ítem por ese número, ¿o no? Exactamente. Para priorizar después. Ahora, no hay que confundirlo porque acá nosotros en 0,9 nosotros también queremos que nos dé un número alto. No queremos que nos dé un número bajo. ¿Cómo funciona esto? El número mínimo es 1 y el número máximo es 4. La media es 2,5. Quiere decir que si el número nos da por debajo de 0,5 y tiende a estar cerca de 1, la mayoría del peso de las variables va a estar acá, en las debilidades. Entonces tenemos más peso sobre las debilidades porque seguramente estemos más complicados. En cambio, si el número está por encima de 2,5 y tiende a ir hacia 4, quiere decir que el peso está acá. Como en este caso, que tenemos el 55%. Y fíjate que tenemos el 55% y estamos ahí arriba de 2,5. Estamos bien, pero tampoco para tirar manteca al techo. ¿Cómo se dice? ¿No? Queremos de nuevo, ¿cuál sería el número máximo? Y bueno, que tengamos números más altos de este lado. Porque justamente la estrategia es que al tener acá, multiplicar por números más grandes, dan valores más altos. Hay otros ejemplos que pueden ver, que van a poder venir a ver en el material, lo alejo un poco, como el ejemplo de la macroregión del sur de Perú, que le dio 2,71, ahí, arriba del 2,5, más cerquita todavía. A ver si hay otro. Este nos da 1,40, miren, y ahora vamos a ver acá. Tenemos las fortalezas, tenemos las debilidades, y vemos que, fíjense, la ponderación se construye teniendo del lado de las... Fíjense este número. Esto en Excel quedaría más prolijo porque podrían ver el nombre de la columna. 0,92 es el resultado de las debilidades.
Este es el del Perú que estábamos mirando recién. Es 0,90. La debilidad es prácticamente la misma. ¿Cuál es el problema? Que no suma puntos No de las tiene demasiada fortalezas. fortaleza. Claro. No suma puntos de la fortaleza. ¿Por qué? Porque la mayoría del peso de las variables está acá. Esto es lo que cambia. Tenemos el 67% del peso sobre las debilidades, cuando acá tenemos el 45%. Bueno, esto lo dejo para que lo chumen. No es para que ahora se lo lleven recontra claro, ni que mañana vamos a hacer uno de estos análisis. Es una herramienta que tenemos para poder pensar en una forma de hacer un análisis interno y que dejen al cliente, sea el cliente interno o externo, con la boca abierta, decirle, mira, el análisis que tenemos para hacer. Que me parece que es muy bueno. Algunas preguntas, y con esto cierro, las tienen acá, pero se las presento. Porque, ¿cómo puedo hacer yo para identificar estas fortalezas, estas debilidades? Bueno, tenemos, era más abajo, no era más arriba. Esta es la matriz en blanco, ¿ven? Esto se lo pueden guardar la tabla. Tenemos determinante de éxito, peso, valor y ponderación, fortaleza, debilidad, ¿no? Y acá está. Valor 4, fortaleza mayor. Valor 3, fortaleza menor. Valor 1, debilidad menor. Valor 2, valor 2, debilidad menor. Valor 1, debilidad mayor. Cuestionario que les dejamos. De este cuestionario ustedes pueden extraer preguntas para el análisis organizacional que vamos a hacer. El análisis estratégico. Este es un formato. Comprobación. Este es el de... Esperemos. Acá. Este es el ejemplo. Formato 1, formato 2, formato 3. Acá está. Bien. Esperen, ahí lo tenemos. Comprobación de la auditoría de la administración o gerencia. ¿Se desarrolla un proceso de planeamiento formal o la estrategia surge de forma emergente? ¿Se tiene una visión, misión y objetivos estratégicos establecidos o somos más bien intuitivos? ¿Se desarrollan pronósticos, sea de ventas, de producción, financieros, se establecen metas en este caso? ¿Sí o no? ¿Y qué comentario relevante les pueden hacer al respecto? Esto es muy... la respuesta es una respuesta cerrada, por sí o por no. Y luego algún comentario más de tipo cualitativo que les permita, bueno, tener algún dato más para poder profundizar. Porque si vos me decís, no, nosotros no desarrollamos un proceso de planeamiento formal porque trabajamos, tenemos nuestra propuesta estratégica está más vinculada con la escuela del aprendizaje. Ah, bueno, eso es una cosa. No lo tenés porque optás por otro. Acuérdense que yo le dije que este modelo está más vinculado con el modelo de planeamiento. Por eso pregunta, por eso puntualmente. Ahora, diferente es que te diga, no tengo porque no sé qué es eso. Esa respuesta no es la misma, ¿no? Por más que en los dos me respondas que no, el resultado no es el mismo. Bueno, después tenemos preguntas sobre marketing y ventas, ¿no? Como si se conocen a los clientes, los consumidores. Esto es lo que hacíamos referencia de los mercados segmentados adecuadamente, que es la segunda pregunta. Los productos que se trabajan, cuál es la posición que tienen dentro de dicho segmento. Después tenemos preguntas sobre cada una de las 7 variables, de las cuales ustedes de acá pueden venir y extraer o construir otras nuevas que les parezcan relevantes. Estas son genéricas. Obviamente que al ser genéricas están estandarizadas, como yo les comenté, este tipo de auditorías se realizan dentro de los procedimientos de normas ISO, por ejemplo, en muchos lugares. Están estandarizados, pero
a los efectos de lo que vamos a hacer nosotros, pueden tranquilamente generar sus propias preguntas, además de tomar las que están acá. Pero esto les puede permitir darse una idea y una orientación de qué hace cada una de qué compone cada una de estas variables. ¿Dudas? ¿Preguntas? Necesito respirar. Sí, profe, yo, antes de, a ver, el tiempo de entrega del trabajo, ¿de acá cuánto? ¿Más o menos un mes para No, prepararlo? fin del cuatrimestre. Ah, está, por eso, vamos a tener la posibilidad, obviamente, de hacer una presentación, Vamos a hacer corregirlo una las veces que sea presentación. necesario. Está bien. Sí, yo, disculpe, entré 20 minutos después porque estaba trabajando. Sí, igual más o menos ya tengo los conceptos claros, o sea, agruparme con un compañero, todavía no tengo compañero, compañera, y bueno, o sea, hacer una estrategia empresarial de una empresa. Y con todas sus No de características. cualquier empresa, No, está bien. de una organización de la economía social, solidaria, popular. Está perfecto. Con esto del análisis AMOFIT y de la matriz MEFI, ¿les queda alguna duda, alguna pregunta? Más allá de que vimos un montón de números dando vuelta y que tal vez eso marea un poco al principio. Igual la MEFI es bastante parecida. Perdón, ¿Cómo? Pam. Habla Sonia si querés. No, le iba a preguntar si para llegar a hacer esta matriz, obviamente tenemos que partir de un FODA, ¿no? En realidad, de las fortalezas y las debilidades, plantearlas y después de ahí elegir 10, o sea, 5 y 5, suponete. Sí, lo que aporta para... Porque en realidad en este análisis lo podés hacer con un FODA, sí, por supuesto. Pero en el FODA tenés dos cosas que acá no se están tomando en cuenta, que son las amenazas Claro, y las oportunidades. Lo que te claro, propone es claro. para detectar estas debilidades y fortalezas, las preguntas que vimos al final. Sí, ok. Lo que propone es eso, es decir, bueno, dividimos la organización en 7 dimensiones, AMOFIT, y evaluamos cada una de ellas con estas preguntas. Una vez que hacemos las preguntas, detectamos dónde están los factores críticos, seleccionamos los factores críticos más importantes, les damos un valor, les damos un peso y lo multiplicamos. Y después sumamos el resultado. Claro, yo te lo preguntaba porque yo lo había visto en otra materia y partíamos de un análisis FODA y había dos matrices, interna y externa, por eso. La Pero MEFE. bueno, claro. Claro, bueno, la MEFE, lo que tomamos son las otras dos variables que no estamos viendo del FODA, que son las oportunidades y las amenazas. Si en ese caso quisieras hacerlo, bueno, si haces, lo involucras dentro del análisis externo, también podrías. Aunque capaz que para el análisis externo podrías optar por otro modelo de los que vimos. Ok. Pero sí. ¿En qué materia, Sonia? Creo que se llamaba marketing y comercialización, algo así, ¿no, Sam? Sí, justo iba a decir todo eso, Son. Podemos hacerlo, podemos integrar y decir, bueno, partimos del FODA y a partir de... Pero para construir el FODA tenés que hacer toda esta investigación sobre las variables internas y la investigación sobre las variables externas para detectar las oportunidades y las amenazas. Mauro, ¿y para cuándo habría que entregar aproximadamente ese trabajo o tener hecho una primera entrega, algo por el estilo? Fin del cuatrimestre. O sea que ya arrancamos y ya entregamos a lo último y ahí quedamos. Sí, cerramos con esto. Digo, que esto es una Pero, herramienta que obviamente no vamos a esperar que la trabajen íntegramente sobre la organización. Es decir, acá tenés
muchísimas preguntas. Competencias discursivas no hace correcciones. Bueno, seguramente nos haga algunos aportes. Sí. Ellos van a Claro, eso te iba a mirar. preguntar si va a haber entregas parciales como para que vayamos Sí, guiándonos. vamos a tener una entrega parcial. Sí. Ah, ok. Vamos a tener una entrega parcial. No sé cuál es el tenor de las correcciones que hacen. Porque es el primer cuatrimestre que trabajo en la materia con competencias discursivas. No sé qué modificaciones le va a proponer. Entiendo que son con lo textual, no con lo conceptual. Chao, Y para Sí, Bodia. la mayoría hace las Chao, correcciones chicos, perdón, de la pero tengo que hacer redacción. unos llamados urgentes del Dale. estudio. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Sí, todo lo que tenga que ver con las fechas, nosotros lo ponemos en el campus. Primero que nada, seguimos el cronograma, que es el que está subido, y para no marearlos, a no ser que haya alguna eventualidad, seguimos el cronograma. La fecha de presentación del trabajo de evaluación del segundo parcial es la que está en el cronograma. Una Y va a pregunta estar más. indicado en el campus cuando estén subidas las consignas. ¿Va a haber un esquema de cómo armar el trabajo, por ejemplo, no sé, con una reseña del lugar, o lo armamos como nosotros queremos? Sí les vamos a dar un esquema para romper el miedo inicial de, bueno, ¿por dónde arranco? Pero yo quiero que tengan libertad de ser creativos. Ok, No es que si se salen de eso está mal. está bien. Les brindamos un esquema para que Orientativo. orientativo, pero después me gustaría que hagan lo que crean que es mejor, siempre y cuando haya un argumento, un fundamento de por qué. Hice esta pregunta porque para esta organización me parecía importante por tal motivo. Mejor que eso no hay nada. Que situar todo esto que es genérico y general en el caso en el que están buscando. ¿Alguna pregunta? Ustedes pueden decir, bueno, yo no espero que hagan acá, debemos tener, no sé, 100 preguntas por lo menos. Yo no espero que las hagan todas ni de casualidad, sino al contrario, a mí me gustaría ver cómo identifican las preguntas que hacen de la mejor manera. Buscar las apropiadas. Y claro, sí, porque eso me muestra que estamos entendiendo cuál es el objeto que se analiza. Pero paren un cachito, no. Me gusta que pensemos en el trabajo. De hecho, podemos tener, si quieren, a partir de la clase que viene, como un tiempo, bueno, hoy hicimos más o menos así, un tiempo más para hablar sobre el trabajo y más práctico y una parte más teórica, no hay ningún problema, pero no estén pensando todo en función de eso. ¿No? Digo, no es que necesariamente, de nuevo, tienen que... esta es una herramienta. Ustedes tienen que adaptar esa herramienta al problema que van a abordar. Si ustedes dicen, no, mira, yo quiero hacer un FODA y después una MEFI y una MEFE, no hay problema. Y otro puede decir, no, mira, yo quiero hacer FODA, pero voy a hacer solo la MEFI. Y el externo lo voy a terminar con un pestel. ¿Por qué no? Podrían tranquilamente. O otro que no hayamos visto. Ese es un punto extra. Es decir, mira, sé que está este, pero yo miré este y lo hice mientras esté bien aplicado. No que no hayamos visto, digo, dentro de la bibliografía también hay varios modelos. Hacemos un recorte porque no llegamos prácticamente a verlos todos y que se entienda. Exactamente, como dice Mariana en el chat. Los demás ya conocían la matriz bueno, el análisis interno, ¿no? Primero, de todo el proceso, el AMOFIT y el MEFI, No. o es una novedad para algunos. No, No, éramos. profe, yo lo conocía. Un poco y un poco. Bueno. Bueno, bárbaro. ¿Quedan dudas, preguntas? ¿Algo más que quieran que charlemos?
Profe, acerca el recuperatorio, porque yo me saqué un 5.8. Bueno, eso, ¿cuándo se vería? 5,8 te sacaste. Sí, Estuvimos hablando de eso al principio. sí, por eso, yo no estuve, por eso, disculpe. 20 minutos después empecé. No, no te hagas drama. Esperen ya. Si ya no hay más nada para